a todos. Hoy arrancamos nuestro video podcast, Fe que Piensa, JDME, que significa Juan David Estrada Marín, mi nombre, y muy contento de empezar este espacio donde quiero tratar temas acerca de teología, filosofía, apologética, y todo lo relacionado con el cristianismo, por supuesto desde una visión protestante. Es mi recorrido también de fe, es mi recorrido de aprendizaje y es algo que quiero compartir. Y hoy, para empezar, quiero lanzar una serie de 12 capítulos que hablan de la historia del cristianismo. Esto es algo muy importante para la iglesia. Es algo que muchos cristianos evangélicos hoy ni siquiera conocen y yo creo que es bien importante que todos empecemos a conocerlo. Y por eso este capítulo de hoy lo puse de una manera muy especial y es el origen del cristianismo, la iglesia naciente en el siglo I. Es bien interesante y esto que les quiero compartir, todo es con base en el estudio realizado por una persona muy especial en el continente llamado Justo González, el doctor Justo González, que es un historiador, teólogo y escritor cubano que nació en La Habana el 9 de agosto de 1937, ya está bastante ya de edad, el doctor Justo, y quiero mencionar cosas relevantes acerca de Justo porque todo lo que quiero compartir de esos capítulos es con base en su obra Historia del Cristianismo, que él desarrolló y que ha bendecido mucho mi vida. Su trayectoria: estudios universitarios y seminarios en Cuba, estudios en el Seminario Evangélico de Teología en Matanza, Cuba. En 1961 obtuvo un doctorado en Teología Histórica de la Universidad de Yale, siendo la persona más joven en conseguirlo en dicha institución. Es muy importante que lo mencionemos. Ha sido profesor en diversas instituciones tales como el Seminario Evangélico de Puerto Rico, el Candler School of Theology en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y profesor visitante en Princeton's Theological Seminary. Es miembro y fundador de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Ha impartido conferencias en Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia, y actualmente se dedica a la labor literaria y ha escrito, ojo, más de 150 libros, muchos de los cuales son utilizados como libros de texto en seminarios y universidades. Algunas de sus obras incluyen lo que justamente les comparto, que es Historia del Pensamiento Cristiano e Historia del Cristianismo, que es en lo que me voy a basar ese estudio que quiero compartirle. Así que bueno, el doctor Justo González no es ningún tonto, no es ningún idiota, es una persona que de verdad sabe del tema. Lo menciono como una autoridad y el cual es la fuente del estudio que estoy llevando a cabo. Sin más preámbulos, quiero comentarles qué es lo que vamos a ver en este estudio de historia del cristianismo. Ya les comento, esperen un segundo, hago aquí, arreglo algo. Y es correcto. Si de pronto escuchan por allá un ladrido de mi perrito, estaba por aquí acompañándome. Entonces, en este primer capítulo quiero que hablemos del mundo del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva en el siglo, en el siglo primero. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este capítulo de hoy? Vamos a ver un contexto histórico y cultural, el nacimiento de la iglesia, la expansión y las misiones, persecuciones y desafíos, el legado del siglo I y finalmente unas pequeñas reflexiones y aplicaciones apologéticas. Y para poder adentrarnos a este mundo, pues a mí me encanta hacer algo y es que eh, a mí me gusta mucho la música. A mí me gusta mucho la música y cuando ambiento este proceso con música, siento que me devuelvo a, que me voy a esa época. Por eso quiero poner aquí una musiquita de fondo. Exactamente. Y a partir de entonces esto arrancamos nuestro estudio. Así que sí, ubiquémonos en ese primer siglo de la historia del cristianismo naciente. ¿Listo? Arrancamos con la sección 1. Vamos a tener 6 secciones como lo acabamos de ver. Contexto histórico y cultural. Importante. 1. El cristianismo surge en la historia concreta, no en el mito.
Eso es muy importante mencionarlo. Ustedes de pronto han escuchado que hay muchos pensadores ateos, filósofos ateos, muchos que siempre citan y dicen, no, que el cristianismo es un mito, Jesucristo no fue real, no fue un personaje histórico. Y yo quiero también desmentir un poco eso. El cristianismo surge en la historia concreta. A diferencia de cultos mistéricos, filosofías del mundo greco-romanas, la fe del cristiano nació ligada a personajes, fechas y lugares reales. Podemos saber fechas específicas. En la documentación del Nuevo Testamento habla de personajes reales como los Poncio Pilatos, lugares específicos, y esto se puede corroborar históricamente. El doctor Justo dice, el Evangelio no es un mero sistema de ideas, sino la proclamación de un acontecimiento. En Jesucristo Dios se introdujo en nuestra historia. Y esta es una realidad histórica. Eso es algo que muchos de los incluso agnósticos, como por ejemplo Bart Ehrman, perdón si lo pronuncio mal, es un tipo que es agnóstico, pero reconoce la historicidad de Jesús. Así que hay un consenso en el cual podemos decir, un historiador serio puede decir, Cristo es un personaje histórico, Jesús es un personaje histórico, Jesús de Nazaret. Ahora, importante, en todo estudio que vamos a hacer, no me voy a detener demasiado en todos los puntos porque en efecto es una historia muy larga, pero lo quiero resumir de una manera interesante y con unos puntos bien especiales. Lo segundo, Jesús nace en un contexto geopolítico específico. Los evangelios, ojo, se sitúan su nacimiento bajo el reinado de ¿quién? De Herodes y el censo de Augusto. Esos son hechos corroborados. Hay un tema ahí de reconciliar algunas fechas específicas, pero eso es un hecho que sucedió. Eso muestra que la fe cristiana está arraigada en la cronología del imperio. Cuando llega el cristianismo, cuando aparece Cristo, esto sucede en una época donde podemos corroborar que ha nacido de un imperio greco-romano, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El mensaje cristiano está inseparablemente ligado a hechos que sucedieron en un tiempo y en lugares determinados. Tercero, el cristianismo se distingue de las religiones del misterio. Mientras los cultos paganos ofrecían rituales secretos y relatos místicos, el cristianismo proclamaba hechos públicos. ¿Cuáles hechos públicos? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús en Palestina. Es algo que también muchos historiadores pueden corroborar, que son los famosos hechos mínimos. Mientras los cultos mistéricos prometían acceso a verdades ocultas, el cristianismo proclamaba lo que había sucedido, ojo, públicamente. Y esto es algo muy importante que podemos mencionar. La historia es parte integral de la fe cristiana como cuarto punto. La iglesia entendió que narrar su propia historia era continuar el relato de la acción de Dios. Si ustedes ven los cuatro evangelios son narraciones históricas. Aunque muchos quiero, por supuesto, hay algunos que pueden decir, interpretamos hechos teológicos en la misma, pero es una realidad de que son testimonios históricos. El doctor Justo dice, la iglesia entendió que lo que había comenzado con Jesús continuaba en la misma iglesia. Por eso querían contar esa historia, narrar la obra del Espíritu. El siguiente capítulo, el siguiente punto que quiero que veamos, vamos aquí, el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Bueno, antes de eso quiero precisar algo. Aquí me gusta responderle a los ateos que dicen que el cristianismo es solamente un mito. Eso es algo como lo dije ahora. Eso no es inventado de la nada. Ni tampoco fue inventado siglos después. La fe cristiana siempre se presentó como un hecho histórico y no como una alegoría, ¿no? Eso es muy importante para que sepamos esa fundación de nuestra fe. El cumplimiento del tiempo, como les mencionaba, tenemos aquí 4 puntos. El primero, Dios preparó el escenario para la venida ¿de quién? De Cristo. Dios preparó el escenario para la venida de Cristo. Los cristianos entendían que el nacimiento de Jesús, o más bien entendían el nacimiento de Jesús como parte del plan divino, porque hay una metanarrativa detrás en el Antiguo Testamento que habla de la venida de un Mesías. El doctor Justo decía, los primeros cristianos estaban convencidos de que no fue casualidad que Jesús naciera en aquella época, sino que Dios había preparado el escenario perfecto para ese momento con un cumplimiento de una serie de profecías muy interesantes. Segundo, importante esto,
El Imperio Romano ofrecía unidad y paz relativa. Carreteras, las leyes, la Pax Romana, todo esto permitió, por ejemplo, la movilidad de misioneros y de cartas. Es muy interesante que el Imperio Romano permitió todo eso en ese momento. O sea, justo cuando Cristo llega, es que hay una permisividad, se permite que históricamente se pueda desarrollar el cristianismo de esa manera. Tercer punto, la lengua griega unificó la comunicación. Como siempre muchos de los profesores de historia dicen, el griego koiné es el inglés actual. Era la lengua más hablada en ese momento, la lengua de unidad. Gracias a quien al legado helenístico. La predicación del evangelio podía llegar no solamente a judíos, sino a gentiles en un idioma común. O sea que, qué estratégico fue justamente ese momento de la venida de Cristo. Y como cuarto punto, y eso es lo que mencionaba antes, el judaísmo mantenía viva la esperanza mesiánica. Viva la esperanza mesiánica. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban al Mesías, lo que facilitó la aceptación del mensaje de Jesús. Y aquí quiero enfatizar algo muy importante. Cuando los críticos dicen que el cristianismo fue una casualidad cultural, este contexto que les acabo de mostrar muestra que hay un entramado providencial preparado por Dios. Los judíos esperando un Mesías. Un contexto histórico, político y económico muy especial en el que había una cierta universalidad de por ejemplo, la política, la economía, el idioma y todo esto. O sea, todo esto permite que realmente sea un momento muy estratégico en el cual el cristianismo llega. Entonces, simplemente como les decía, no es mero producto de la casualidad. O sea, aquí hay algún tema de una providencia divina muy especial. Continuemos. El judaísmo en Palestina, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en ese contexto de lo que estaba sucediendo. Importante, un pueblo bajo el dominio extranjero. Palestina era una tierra en disputa entre imperios, siempre bajo presión de potencias externas. El doctor Justo dice: los judíos vivían entre la fidelidad a su Dios y las imposiciones de un mundo que quería absorberlos en su cultura. Es una realidad, lo podemos ver desde la historia del Antiguo Testamento, donde cuando el pueblo de Israel regresa, en esos 400 años pasan muchas cosas, pero el pueblo sigue ahí, está esperando la redención de un Mesías y está tratando de guardar una fidelidad. Segundo punto, fariseos guardianes de la ley. Eso es importante que lo tengamos en cuenta de cómo estaba constituido el pueblo palestino en ese momento. ¿Quiénes eran los fariseos? Ellos enfatizaban la observancia estricta de la ley. Y muy importante, creían en la resurrección y en los ángeles. Así que ese cuento de la resurrección de los ángeles no es que haya sido un invento desde el Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento se podría ver, y lo veremos en otro estudio posterior. Teólogos importantes como el doctor Michael Heiser, que en paz descanse, justamente habla de lo que se puede encontrar en el Antiguo Testamento de estas verdades. Los saduceos, importante, una élite sacerdotal, asociados al templo y al poder político, y rechazaban la resurrección. Así que entre fariseos y saduceos había justamente esos choques. Por eso ustedes van a ver que cuando lean sus Biblias, hay varias veces en que los saduceos y fariseos chocan mucho, y justamente el punto fuerte es el tema de la resurrección. Importante esto, el tema de los celotes, porque incluso un apóstol llega a ser celote. Son resistencia violenta. Son judíos nacionalistas dispuestos a rebelarse contra Roma, algo así como una especie de una guerrilla, ¿sí? Y finalmente, los esenios, que pregonaban la pureza y el aislamiento. O sea, los esenios decían: no, vamos a vivir retirados en el desierto, y es muy posible que ellos hayan sido los que hayan preservado todos estos rollos de los escritos del Antiguo Testamento. Aquí muy importante, y quiero ser muy enfático en esto. Quiero ser muy enfático en algo que les voy a decir. Aquí refutamos la idea de que Jesús creó una religión desde cero. El cristianismo surge dentro de un contexto de una corriente judía. Por supuesto se aleja, pero incluso históricamente se ve que el cristianismo pareciese como una secta que llega a estar dentro del judaísmo, respondiendo a sus tensiones, porque evidentemente el judaísmo tiene unas tensiones.
Se desenmarca, por supuesto, el judaísmo, pero hace parte de una gran metanarrativa que viene del Antiguo Testamento con un Mesías prometido y ahora con el cumplimiento de todas las profecías. Bien, ya enfatizando eso, vamos al cuarto punto que quiero poner acá. Vamos a ver. Importante para que tengamos el contexto cultural, el judaísmo de la diáspora. Uno, la diáspora judía estaba presente en todo el Mediterráneo. ¿Cómo así la diáspora? Los judíos que vivían en otras ciudades, acuérdense que los judíos fueron dispersos 400 años antes de Cristo, después regresaron, pero algunos quedaron en la diáspora, o sea, estaban en varios lugares. ¿Dónde estaban? En Alejandría, en Éfeso, en Antioquía, Roma. Por eso era muy habitual, por ejemplo, que en casi que siempre cuando los apóstoles iban a hacer sus misiones, siempre iban a sinagogas y había sinagogas en todas partes. Esto fue el segundo punto que quiero que veamos. El doctor Justo dice, en casi todas las ciudades importantes del Mediterráneo Oriental había por lo menos una sinagoga. Segundo punto, las sinagogas fueron centros de misión, lo que acabo de decirles, espacio de enseñanza, oración, lectura de la ley, que también sirvieron como plataforma para la predicación cristiana. Cuando vemos en el Nuevo Testamento a dónde iba Pablo cuando predicaba siempre a una ciudad, primero la sinagoga. Y muy importante, la Septuaginta. O sea, ¿qué es la Septuaginta? Hagamos de cuenta que es la Biblia del Antiguo Testamento. No la llamamos la Biblia porque la Biblia es el compendio del Antiguo y Nuevo, pero sí es el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la Biblia, pero aquí hablamos de solamente el Antiguo Testamento en griego, o sea, es una traducción del Antiguo Testamento usada por los judíos de la diáspora, o sea, por los judíos que estaban esparcidos por todas partes del imperio, y también usada por los primeros cristianos. Justamente la Septuaginta llamémoslo la Biblia, pero es la escritura que mayor cita a los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, de ahí salen citas como una virgen concebirá y dará a luz a, etcétera, que son todas esas profecías que más adelante vamos a poder ver en otro estudio cristológico y de apologética. Ahora, esto es muy importante y también quiero enfatizar algo aquí, y es lo siguiente. Esto contradice la idea de algunos amigos católicos que dicen que la Biblia fue creada siglos después. Ya en el siglo I circulaba y era usada por judíos y por cristianos todo este proceso del Antiguo Testamento. Y más adelante vamos a ver que en el Nuevo Testamento también había ya unos libros que eran aceptados por toda la iglesia y que a la larga, concilios después, fue reconocido, mas no dada su autoridad a partir de la iglesia. Bien, vamos con el siguiente punto que quiero que toquemos, y es el mundo grecorromano. Vamos a hacer un zoom aquí en el mundo grecorromano. Primero, el Imperio Romano proporcionó unidad política, eso ya lo habíamos hablado. Carreteras, ejército, administración, que facilitó la difusión del cristianismo. Eso es algo como muy estratégico, incluso haber llegado en esta época. El doctor González dice, el imperio con sus caminos, su lengua y su organización fue el instrumento que Dios usó para que el evangelio se propagara, y es una total realidad, porque más adelante vamos a ver cómo en la historia del cristianismo, incluso cuando los apóstoles llegaban a un lugar, ya se estaba creyendo en el cristianismo en ese otro lugar. Segundo punto, y muy importante, el sincretismo religioso caracterizaba al imperio. Se aceptaban múltiples dioses, prácticas mientras se mantuviese la lealtad al Estado. A Roma no le interesaba una conversión religiosa de sus ciudadanos. No le interesaba que todos tuvieran una sola religión. No, había muchas religiones, pero lo más importante es que la religión más importante, ¿quién era? El Estado, el César. Mientras tu religión no interfiriera con eso, estaba re bien. Ahí fue justamente porque el cristianismo chocó tanto con Roma. El tercer punto, el culto al emperador era obligatorio, lo acabo de mencionar. Era visto como señal de lealtad política. Y esto es lo que más choque genera ante el Imperio Romano en su momento, los primeros 3 siglos, con el cristianismo. Los cristianos decían, no, yo le soy fiel, yo tengo un solo Señor, Cristo, el César no es mi Señor. Y finalmente, punto 4, y es muy importante, la filosofía como preparación. El platonismo, que es algo que viene de los griegos, por eso viene
de cultura helenística, sí, el platonismo hablaba de realidades eternas y el estoicismo promovía, perdón, moralidad y dominio propio. Así que muchos de los apologistas cristianos que vamos a ver más adelante, que son los famosos llamados padres de la iglesia, eh, supieron dialogar con estas corrientes para hacer apologías correctas del cristianismo. Es muy importante tener en cuenta algo aquí. El cristianismo, y ojo aquí porque esto me encanta, el cristianismo no fue ni racional ni primitivo. O sea, desde el inicio mostró que su fe respondía mejor que la filosofía a las preguntas humanas. En ese entonces había una serie de filosofías para responder muchas preguntas al respecto de la existencia, de el origen y demás. Incluso ya se concebía la figura de un uno supremo, un Dios supremo. Pero el cristianismo llega justamente a responder a esas preguntas y también apela a la filosofía, demostrando que tiene un raciocinio muy interesante. Muy interesante. Bueno, sigamos, continuemos. Seguimos en la sección 1, ¿no? Ahora pasamos a la sección 2, el nacimiento de la iglesia. ¿Listo? Vamos a la sección 2, que es el nacimiento de la iglesia. El Pentecostés, el inicio de la iglesia. Primer punto, el Espíritu Santo desciende y transforma a los discípulos. Esto es vital dentro del surgimiento de la iglesia después de la resurrección de Cristo. Entonces, en el Pentecostés se marca el nacimiento de la primitiva iglesia con la conversión de 3.000 personas. Eso lo podemos ver en Hechos. El doctor Justo menciona y dice, en el libro de los Hechos, perdón, no es tanto la historia de los apóstoles, sino la historia del Espíritu Santo obrando por medio de los apóstoles. Segundo punto, Pedro proclama con poder la resurrección de Cristo. El centro del mensaje de la iglesia fue Jesús crucificado, porque era un hecho histórico, y que había resucitado, y que Dios lo había hecho Señor, y que ese era el Mesías prometido. Ese fue el centro de la proclamación del Evangelio. Entonces, esto lo menciona el doctor Justo de la siguiente manera. La iglesia primitiva proclamaba ante todo hecho que Cristo había resucitado. Ese era como su gran fuerte. Cristo había resucitado. Y tercer punto, la comunidad nace como un testimonio visible. No fue un evento privado, o sea, eso fue algo público. En Jerusalén, durante la fiesta judía, con testigos de muchas naciones. Justamente en esa fiesta es cuando los apóstoles hacen específicamente esa predicación y se convierte en tantos. Así que el cristianismo comenzó proclamándose en público, en medio de una multitud reunida en Jerusalén. Así que no es algo que se haya nacido desde lo secreto ahí, que no. Después, más adelante, cuando veamos algunos estudios de los hechos mínimos y de las evidencias de la resurrección de Cristo, podemos abarcar mucho más eso. Pero ahorita nos vamos a centrar un poquito en cómo nació esta historia. Así que a los que dicen el cristianismo nació con Constantino, el cristianismo nació en concilios tardíos, no. Su origen es visible en el Pentecostés. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Con hechos públicos y con testigos. De hecho, en la proclamación que hace Pedro, me llama mucho la atención eso, es que Pedro dice, al que ustedes crucificaron, a ese resucitó. Y después más adelante Pablo en sus cartas dice que 500 fueron los testigos. Después más adelante podemos hacer una investigación. Bueno, ¿por qué rayos Jesús de pronto se le presentó solamente a los 500 y no a todo el mundo? Vale mucho la pena hacerlo. Pero eso es efecto de otra historia. Seguimos con el siguiente punto de la sección 2, la iglesia de Jerusalén. 1, importante, una comunidad unida en fe y en práctica. Ellos perseveraban en ¿qué? En la enseñanza de la doctrina apostólica, la comunión, la oración y muy importante, aquí van a ver esto, el partimiento del pan. El doctor Justo dice, la iglesia de Jerusalén servía como centro y modelo de la vida comunitaria de los primeros cristianos. Y alrededor de algo que instauró el Señor Jesucristo, que fue la Santa Cena. El segundo punto, compartían sus bienes y cuidaban de los necesitados. Eso me llama mucho la atención porque hay algunas iglesias que de pronto hoy dicen, no, yo no ayudo a la gente. Hombre, ayudar a la gente, ayudar al necesitado ha sido parte fundamental desde el inicio del cristianismo. O sea, no me cae en la cabeza que cristianos hoy no piensen eso. En fin.
La generosidad era una marca distintiva de la comunidad, de esta nueva comunidad naciente en Jerusalén. El compartir de bienes no era una imposición legal, una imposición legal, perdón, sino fruto del amor fraternal. O sea, no era como que obligatoriamente tienes que... No, era algo que nacía del corazón. Pero hay una realidad y es que no podemos idealizar. También hubo conflictos internos. Surgieron tensiones entre los hebreos, entre los griegos, entre los romanos, entre los gentiles, entre los judíos. Y bueno, ahí empezaron los conflictos. Así que también para muchos amigos católicos que dicen, no, que el cisma se produjo, si es que no, que si no fuera Lutero que se dividió la iglesia. No, ya habían divisiones en la primera iglesia. Ya en esa iglesia primitiva comenzaron a reflejarse algunas de las divisiones que existían entre los judíos. Por ahí yo escuché a un apologista católico que tiene mucha razón. A mí me gusta reconocer cuando una persona tiene razón. Y decía que ese apologista se llama este loco de Plasencia. José Plasencia decía, el primer cisma o la primera división grande fue entre los judíos cristianos y los judíos gentiles. Y él tiene mucha razón. Ahora, aquí es muy importante y es la existencia de los conflictos internos, ojo, confirma la autenticidad del relato. Si todo fuera idealizado, era muy sospechoso. Claro, póngase a pensar, o sea, póngase a pensar esto. Póngase a pensar una cosa. Y eso tiene mucho que ver también con los relatos en general de los evangelios. Una cosa es, nos podemos poner, digamos, de acuerdo. Usted venga, pongámonos de acuerdo, armemos una historia y hasta las últimas consecuencias. Pero aquí no se reunieron a ponerse de acuerdo a decir qué inventar, no. Es algo genuino. Incluso había discusiones entre ellos. Porque si esto fuera tan idealizado y fuera todo tan perfecto, hombre, sería muy sospechoso, como que arreglado. Pero aquí siempre se decanta, o no se decanta, sino que se expone las diferentes posturas de los diferentes testigos. Esto le da mucho, mucho peso al relato. Bien, sigamos. Importante, los 7 y Esteban. Los 7 fueron los elegidos para servir. Entonces, importante eso, ¿por qué? Recuerden que la misión era atender a las viudas de los helenistas y evitar injusticias en la comunidad. El doctor Justo González dice que la elección de los 7 muestra que la iglesia reconocía la necesidad de dar voz y lugar a los helenistas. Recuerden que los 7 cuando los apóstoles estaban reunidos y ellos decían, bueno, necesitamos a alguien que se dedique a estas otras tareas mientras nosotros nos dedicamos a la predicación. Entonces es bien importante que sepamos esto, cómo empiezan a surgir estas prácticas dentro de la iglesia primitiva. Segundo punto, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban predicó con valentía contra el formalismo religioso, contra el judaísmo, contra el Sanedrín, y por supuesto fue apedreado. Y recordemos que dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba ahí en ese momento y aprobaba esa ejecución del querido Esteban. Aquí es muy importante esto, y es curioso, el concilio trató con más dureza a Esteban que a Pedro y a Juan. Interesante, ¿no? Y la razón que nos da el doctor Justo González es porque el mensaje de Esteban cuestionaba el monopolio del templo. Recuerden, la importancia del templo para los judíos era increíble. De ahí que la importancia después de que, más adelante lo vamos a ver en el 70 después de Cristo, cuando la destrucción del templo, el judaísmo queda huérfano. Y tercer punto, Felipe, pionero en la misión de Samaria. Ya vamos a hablar de los primeros misioneros, podemos decir, Felipe rompió barreras culturales y llevó el evangelio a los samaritanos. El doctor Justo dice, Felipe fue el primero en llevar el evangelio más allá de los límites estrictos del judaísmo. Es bien interesante, ¿no? Y algo que quiero mencionar es que los mártires, como Esteban, son evidencia de que la fe, ojo, no se propagó por el poder, sino por testigos que entregaron su vida.
Eso es muy importante dentro de los argumentos en favor del caso de la resurrección de Cristo, que lo vamos a poder ver más adelante. Pero el punto es, son tipos que daban la vida no por una mentira. Nadie da la vida por una mentira. Nadie más que ellos sabría si Jesucristo había sido resucitado. Entonces, si resucitó, quiere decir que es real y ellos darían la vida por eso. Así que no tendría sentido un mártir que muere por una mentira sabiendo que es mentira. Pero eso será otro tema de otro podcast. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La vida religiosa primitiva. Primero, seguían asistiendo al templo y guardando las costumbres judías. Es una realidad. El cristianismo nace del judaísmo. Dentro de una metanarrativa. No quiere decir que el cristianismo es judaísmo. No, hay una separación. Pero es una realidad de que el cristianismo sigue una metanarrativa. Es una realidad. Los primeros cristianos no se consideraban fuera del judaísmo, de hecho. El doctor Justo González dice lo siguiente: la fe cristiana no consistía en una negación del judaísmo, sino en la convicción de que la edad mesiánica había llegado. Pero aquí hay un punto muy importante, un punto de ruptura, y eso para aquellos hermanos a los que no lo consideran como un dogma de fe, y amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice que Constantino estipuló el domingo como el día de la reunión, y eso no es así. El domingo como día de reunión cristiana. Y yo sé que de pronto los que vean este video podcast adventistas me van a funar, pero es que es una realidad histórica, amigos. Eso no se puede negar. El primer día de la semana se convirtió en el símbolo de la resurrección. Por tanto, los primeros cristianos empezaron a partir el pan el primer día de la semana, domingo, por la resurrección de Cristo. El doctor Justo González dice: el domingo, día de la resurrección, comenzó a ser considerado el día del culto cristiano. Y repito, no me lo estoy inventando yo. Esto lo argumenta con base en la historia, en documentos históricos desde el primer siglo, de la misma Biblia lo muestra, que el domingo fue el día de reunión cristiana. Y tercer punto, lo que acabo de mencionar, partían el pan en memoria de Jesús. La Eucaristía, y no le tengamos miedo a ese término, fue práctica constante desde el principio. Y esto vinculado a la última cena, como nos enseñó el Señor. De hecho, el doctor Justo dice: el partir el pan fue desde el principio el acto central del culto cristiano. Y eso es un llamado que hago a mis hermanos evangélicos cristianos, que no tienen como parte central de su culto la Santa Cena. Aunque después, más adelante, en otros estudios vamos a ver todo el proceso sacramental, los sacramentos y demás. Pero eso es un mea culpa que yo sí puedo hacer. Y que en esto muchos católicos pueden tener razón en criticar. Y es esa falta de importancia que se le da a la cena del Señor como Eucaristía. No le tengamos, repito, miedo al término Eucaristía. Porque Eucaristía justamente es la cena del Señor. Es más, quiero ponerles aquí la definición. Por favor, definición del término Eucaristía. Les quiero decir, vean, la Eucaristía, vamos a ver, vean, etimológicamente la palabra Eucaristía proviene del verbo Eucaristía, que significa acción de gracias. Este nombre resalta la naturaleza de este rito como un acto de agradecimiento a Dios por la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, no le tengamos miedo a ese término, porque en efecto es histórico, es un término histórico, y desde el inicio del cristianismo, los primeros cristianos consideraban parte fundamental de su culto la Santa Cena. Y lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, en lo que dice Pablo en 1 Corintios, y más adelante que vayamos a ver el tema de la deidad, las prácticas de los padres apostólicos, y de ahí en adelante toda la historia del cristianismo. Aquí hay un punto importante que quiero señalar. Aquí hay un punto importante que quiero señalar, y es el siguiente. Ojo, esto contradice la idea de que las prácticas cristianas fueron inventadas siglos después. ¿Cómo? Guardar el domingo y la Santa Cena. Esto estaba presente desde el siglo I. Desde el siglo I. Y ahí somos enfáticos, tanto con las sectas que han salido últimamente, como con algunos hermanos y amigos adventistas, y como algunos ateos, que también pueden mencionar históricamente que esto nace muchísimos siglos después. Eso es
Una vil mentira. Bueno, sigamos. Sigamos. Perdón, aquí es adelante. Discúlpenme. Liderazgo en Jerusalén. Bien importante esto. Aquí de pronto más de un amigo o hermano católico va a pegar el grito en el cielo. Importante. Pedro y Juan como figuras visibles. Estos tipos eran considerados columnas en la iglesia. Pero importante. Pedro y Juan. Pedro y Juan. No solo Pedro. Más adelante vamos a desmontar un poquito ese tema del papado en el primer siglo, que según Justo González y muchos historiadores reconocidos no existía. El doctor dice, Pedro y Juan tuvieron un lugar destacado como testigos de la resurrección. ¿Recuerda cuando en el Evangelio de Juan dice que y fueron corriendo y Juan corrió más rápido y llegó y vio? Es una realidad esto. Segundo, importantísimo, Jacobo, hermano del Señor, líder clave. Aquí no me voy a centrar en la discusión de que se sientan los católicos, porque es un tema para otro debate, de si Jacobo era realmente hermano o primo. Tengo muchas razones para considerar que es hermano. Los católicos van a considerar que es primo, pero hay un hecho histórico. Era un líder clave en la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén. De hecho, su autoridad es reconocida y algunos lo llamaron obispo de Jerusalén. Y aquí importante también, amigos y hermanos católicos, la iglesia no se fundó en Roma. La iglesia se fundó en Jerusalén. Esto lo cita el doctor Justo, dice, cuando más tarde se pensó que la iglesia estuvo gobernada por obispos, surgió la tradición de que Jacobo fue el primero. Así que no fue Pedro el primero en Jerusalén, donde se empezó la iglesia. Fue Jacobo. Y tercer punto, el liderazgo colegiado, no monárquico. Eso es muy importante. Para los que dicen, esos amigos católicos que dicen, y yo he debatido con varios en Twitter, en X, perdón, que dicen, no, el obispado, como se conoce hoy en día, estaba en el siglo I. No. No había papado. Había un liderazgo colegiado. No existía el concepto del papa o un obispo único con jurisdicción universal. Olvídese de eso, papá. Eso no existía. El doctor Justo González dice, la iglesia primitiva era gobernada por un grupo de ancianos, no por un solo obispo. De hecho, de ahí, más adelante lo vamos a ver. Pero de ahí nace el término de el presbiterio y presbiterianismo, porque era un colegiado. Y aquí importante, con esto podemos decir, según lo que dice el doctor Justo González, refutamos la idea de que Pedro era el primer papa. No, la dirección era compartida y Jacobo tuvo gran peso. Gran peso. Vamos al siguiente punto. Importante. El ocaso de la iglesia judía. Después de este proceso que acabamos de ver, surgen puntos muy importantes en la historia para llegar con este punto 1. Primero, persecución bajo Herodes Agripa. Jacobo, hermano de Juan, fue ejecutado. Pedro, recordemos, fue encarcelado. Después también salió. Pero el primero de los apóstoles que murió fue Jacobo, el hermano de Juan. El doctor Justo dice que Herodes Agripa trató de congraciarse con los judíos persiguiendo la iglesia. Y esto es muy evidente en los Hechos de los Apóstoles. Segundo, la muerte de Jacobo el Justo, que es lo que acabo de mencionar. Que fue el primero de los apóstoles en fallecer. Lapidado ¿por quién? Por orden del sumo sacerdote Anás. ¿Cuándo fue ejecutado? Perdón, me estoy confundiendo. Esta es la muerte del hermano del Señor. De Jacobo, el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén. Este fue ejecutado alrededor del 62 después de Cristo, según lo que dice el doctor Justo González. Y lo que les acabo de mencionar, fue lapidado por orden del sumo sacerdote Anás. Y tercer punto, la huida a Pela. Era un pueblo cercano antes del 70 después de Cristo. Importante, los cristianos abandonaron Jerusalén antes de la destrucción por los romanos. La tradición cuenta, según el doctor Justo, que la iglesia huyó a Pela, mostrando que no participó en la rebelión judía. ¿Por qué es que hubo esta destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo?
por una rebelión judía, donde el cristianismo y donde los cristianos no tuvieron, no metieron sus narices en eso. Así que, importante para todos aquellos que dicen, no, es que estos dos apóstoles se reunieron y el cristianismo se reunió para qué sé yo, y inventarse una nueva monarquía y ganar poder político. No, no. Con esto demostramos que la iglesia no buscó poder político ni militar. Su fe estaba cimentada en el reino de Dios, no en una rebelión armada. Y esto lo podemos demostrar con esto. La iglesia huyó todo el tiempo, fue perseguida, huyó, no buscaba poder, no buscó poder, no buscó poder. Y eso es, quiero dejarlo de manera muy enfática. Continuemos. Vamos con la sección 3. Aquí llegamos a la mitad del capítulo de hoy. Expansión y misiones. Primero, la persecución dispersó a los cristianos más allá de Jerusalén. Eso es una realidad. Aquí importante, el martirio de Esteban y la hostilidad en Jerusalén no apagaron la fe, sino que la expandieron. Interesante, a veces como que pienso, hombre, ¿será que Dios escogió o permitió todo esto para justamente la expansión de esa fe? Y lo que parecía un revés, te pegaron. Esto fue en realidad un impulso al movimiento misionero. El doctor Justo Gonzalo lo dice como que el mismo hecho de la persecución fue lo que obligó a la iglesia a salir de Jerusalén. Por ironía de la historia, el intento de extinguir la fe se convirtió en su mejor medio de propagación. Muy, muy interesante. Segundo punto. Ay, perdón, ahí se me fue un 3, pero no hay tercer punto. Son 2 puntos que quería traer en este pedacito de la persecución que impulsó la misión. Felipe en Samaria y el etíope eunuco. Como mencionamos ahora, Felipe rompe las barreras culturales al predicar en Samaria y luego anunciar el evangelio a este funcionario etíope. Así que desde ahí ya se empieza a ver que el cristianismo la concepción de los apóstoles no era limitarlo solamente a Jerusalén o a Israel. El doctor dice que Felipe fue el primero en llevar el evangelio más allá de las fronteras y de sus alrededores. En Samaria, en camino a Gaza, y su predicación anunció que el cristianismo no era simplemente un judaísmo reformado, sino el cumplimiento total de las profecías y la verdadera visión de la metanarrativa bíblica que se tenía del Antiguo Testamento. Así que, bueno, aquí respondemos a la idea de que la misión cristiana fue un invento tardío. No, desde un principio ya había misioneros cristianos. Y desde el inicio, la persecución forzó a los creyentes a salir y predicar más allá de Jerusalén. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora vamos a un punto muy importante dentro de la historia del cristianismo y en la apologética de hoy es la conversión de Pablo. De perseguidor a apóstol. Saulo, como se le conocía antes, era un fariseo celoso. Pasó de perseguir a la iglesia a convertirse en su principal misionero a los gentiles. Esto se convierte en un evento decisivo en la historia de la iglesia cristiana. Porque dicen que Pablo ha sido el que más desarrolló el pensamiento cristiano en ese primer siglo y, como bien sabemos, es el autor de cerca del 40-45% del Nuevo Testamento. El doctor Justo dice que el sorprendente caso de Pablo no es solo su conversión, sino el cambio radical que tuvo su vida. Ojo, de perseguidor pasó a ser perseguido. De celoso guardián de la ley pasó a ser incansable propagador del evangelio. Tuve una discusión con un ateo la vez pasada y decía que Pablo nunca conoció a Jesús. Evidentemente Pablo en sus cartas no menciona haber conocido a Cristo, pero es contemporáneo a la época. Además de eso, creció bajo los pies de Gamaliel, que también contemporáneo a la época de Jesús conoció a Jesús. Así que es muy factible que él haya visto, de pronto no sé si visto, conocido de tú a tú no, pero sabía quién era, que era un personaje histórico y sabía que existía. Para aquellos que dicen que no, que es que Pablo nunca conoció a Jesús, así que él no podía saber si era o no real, porque hay algunos que aún dudan de la historicidad de Jesús. Segundo punto, la visión de Cristo resucitado. ¿Cómo fue eso? En el camino a Damasco
tuvo un encuentro directo con Jesús vivo, lo cual cimentó la centralidad de la resurrección y de su predicación. Esto es muy importante. Denme un segundo aquí que quiero cuadrar algo. Para serles honesto, es que no me gustó este pedacito de la canción. Voy a adelantar un poquito. Bueno, ahora sí, sigamos. Importante. Para Pablo, su visión de Cristo resucitado fue una prueba irrefutable de que Dios había vencido la muerte y de que el Evangelio debía anunciarse a todos. Yo me acuerdo la otra vez que Josh McDowell contaba una historia pero muy interesante de en una universidad expuso el caso de Pablo. Entonces el otro ateo le decía como que Pablo eso era como que una obsesión que tuvo y que lo hizo convertirse. Entonces yo le dijo como que, bueno, de pronto tu obsesión en contra del cristianismo te va a también llevar a convertirte. Bueno, una anécdota ahí. Deme un segundo. Bien. Y muy importante, y es que Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Ojo, su misión no fue principalmente entre los judíos, sino hacia el mundo grecorromano. Eso fue un paso decisivo para la universidad. Bueno, lo digo de otra manera, perdón, porque me trabé. Fue un paso decisivo que universalizó la fe. En Pablo el cristianismo adquirió un carácter universal, dejando de ser simplemente una secta dentro del judaísmo, porque esa era la concepción que se tenía, para convertirse en un mensaje para todos los pueblos. Así que de verdad la conversión de Pablo es un hecho que difícilmente puede explicarse como una ilusión colectiva. Que el mayor perseguidor se transforme en su mayor propagador. Hay una explicación, debe haber una explicación de eso. No fue una ilusión, hay un hecho histórico y el mismo Pablo lo relata que fue porque él vio a Jesús resucitado. Digamos ahora con un punto muy importante dentro de la iglesia de aquel momento y nos lo narra en Hechos 15 el concilio de Jerusalén. Y aquí encontramos el problema central, el primer punto. ¿Deben los gentiles circuncidarse? Aquí empezamos con la división con los judíos. El crecimiento de la iglesia entre los gentiles generó el primer gran conflicto doctrinal. Algunos insistían en que debía cumplirse la ley de Moisés y fueron muy enfáticos en eso, y el apóstol Pablo junto con Bernabé tenían un punto también muy importante en esa discusión. Finalmente la cuestión de los gentiles pues se convirtió en el primer gran debate de la iglesia, y la pregunta era, bueno, ¿podrían ser cristianos sin hacerse judíos? Esa fue una pregunta esencial, y gracias a este concilio de Jerusalén se dicta el resultado de una manera muy especial. ¿Y cuál fue la decisión de los apóstoles? Después de este debate, Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo concluyeron que no era necesario imponer la circuncisión a los gentiles y por tanto la ley judía a los gentiles. Ojo, la resolución fue clara. Los gentiles no debían cargar con la ley de Moisés. La salvación se recibía por la gracia de Dios en Jesucristo y no por la circuncisión. Y finalmente, el principio de libertad en Cristo. O sea, este concilio estableció que la salvación no depende de ritos o leyes externas, sino de la gracia. Y esto es muy importante para mis amigos adventistas. Si fuera tan importante en ese momento como ustedes tanto afirman que la salvación es por el sábado, ¿por qué en el concilio de Jerusalén no se mencionó? Porque no era eso su objetivo. Porque la salvación no depende de ritos o leyes externas. Depende de la gracia. Más adelante lo veremos en esta historia, asumo de los últimos capítulos, cuando veamos la historia de la Reforma, con el tema de la sola gracia. Así que bueno, lo que estaba en juego realmente era el carácter universal del Evangelio. Ojo, si se imponía la ley, el cristianismo literalmente quedaría reducido a una secta judía más. Ahí fue que, donde les decía minutos antes, hay una clara ruptura con el judaísmo. Una clara ruptura. Si bien se nace una meta narrativa, hay una clara distinción en ese momento.
Y esto, aquí refutamos la idea de que las doctrinas fundamentales surgieron en concilios tardíos. Ojo, desde el siglo I se estableció la centralidad de la gracia frente a la ley. Para aquellos que dicen, no, solo la gracia es un invento, es un... No, no, no. Desde ahí ya lo podemos ver. Desde ahí ya lo podemos ver. Vamos a la siguiente diapositiva para que ya casi avancemos a la sección número 4. Las misiones paulinas. Eso es muy importante. Los viajes misioneros estratégicos. Pablo recorrió ciudades clave del imperio. Antioquia, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Roma. No, yo no niego la importancia de Roma, pero Roma no era la principal ciudad del evangelio. ¿Y por qué? Porque escogía centros urbanos influyentes justamente para extender el evangelio. O sea, el genio de Pablo consistía en dirigirse a los centros neurálgicos del imperio. Allí establecía iglesias que pronto se convertían en núcleos de expansión. Hubo un trabajo en equipo bien interesante. No era misionero solitario. Ahí apareció Timoteo, Silas, Lucas, Priscila y Aquila. Y todos ellos fueron parte importante y principal de la obra. Pablo siempre trabajó en compañía de otros. No simplemente fue un esfuerzo solo individual, no siempre fue algo comunitario. Y muy importante, y eso es clave dentro de la historia del cristianismo, las epístolas como instrumento de formación. Las epístolas de Pablo se buscaban orientar, corregir y formar teológicamente a las nuevas comunidades que estaban saliendo. Así que realmente las epístolas de Pablo constituyen esa primera gran reflexión teológica del cristianismo. Y esto muestra que el cristianismo, ojo, no fue improvisado. Pablo dejó documentos escritos que circulaban y consolidaron la fe del primer siglo. Consolidaron la fe del primer siglo. Bien, continuamos. El cristianismo en Roma. Es evidente que Roma jugó un papel importante. Había un reconocimiento de honor para Roma. ¿Que era la única y a partir de ahí un primado jurisdiccional universal? No, no. Pero la iglesia llegó al corazón del imperio y eso es muy importante. Por eso les mencionaba ahorita la importancia del contexto histórico en el que se desenvuelve la iglesia. Porque no se desenvuelve en cualquier contexto. Roma era el centro del mundo en ese momento. Así que Roma como capital pronto tuvo una comunidad cristiana vigorosa. La fe había llegado al centro del poder mundial, imagínense. El doctor Justo dice que Roma llegó a ser el mayor centro del cristianismo, ojo, no por una decisión consciente de la iglesia, sino porque era la capital del imperio. Y también porque era el centro de comunicación. Entonces no negamos la importancia de Roma. Lo que negamos es que primero todo se fundó en Roma. Segundo, que había un obispado desde un principio en Pedro que supuestamente era el primer papa. O que dijeron no, que Roma porque Dios la puso en manera especial. No, ahí también había un tema estratégico. Y aquí hay un tema que en el segundo punto es un tema de debate. Digamos que mi hermano, por ejemplo, el hermano César Vidal o Edgar Pacheco pueden tener una visión diferente acerca de Pedro. Pero lo que menciona el doctor Justo González es que, según la tradición, Pedro y Pablo estuvieron vinculados en Roma porque ambos murieron allí bajo la persecución de Nerón en el 64 después de Cristo. Sé que el doctor César Vidal y Edgar Pacheco argumentan que no es posible que Pedro haya llegado a Roma. Quiero estudiarlo más, por supuesto, pero solo desde la perspectiva del doctor Justo González es por eso que lo menciono. Aunque no es posible establecer todos los detalles, lo cierto es que el prestigio de la iglesia de Roma, como menciona el doctor Justo, se debía en gran parte a la memoria de estos dos grandes del evangelio. Y finalmente Roma como modelo de fe. Su testimonio en medio de la persecución inspiró a otras iglesias en el imperio. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma se convirtió en un ejemplo de fidelidad y persecución. Por supuesto, al estar en el centro del imperio, serían los más perseguidos en su momento. Es inevitable. Así que
ese prestigio también nace de su fidelidad y de su martirio, no de un poder político inicial. Es importante que lo mencionemos porque hoy en día dice, no, es que la iglesia de Roma es exactamente igual a lo que tenemos hoy en día en el catolicismo romano. No, no es así. Esto cuestiona la idea católica justamente de un papado originado en Pedro, cuando justamente ese prestigio nace desde la fidelidad del martirio, no desde el poder y la imposición. Vamos a la sección número 4. Vamos a la sección número 4. Persecuciones y desafíos. Persecuciones y desafíos. Las primeras persecuciones en Jerusalén, la hostilidad judía desde el inicio, esa mentada disputa con los judíos. La comunidad cristiana de Jerusalén sufrió oposición apenas comenzó a proclamar a Jesús que era el Mesías, ya lo sabemos. Pedro y Juan fueron arrestados, Esteban apedreado y muerto, y la iglesia entera le tocó ser dispersada. El doctor dice que la iglesia primitiva no tuvo un tiempo de paz idílica en Jerusalén. Apenas comenzó a proclamar a Jesús que era el Mesías, de una surgió la oposición. Primero el concilio judío, el Sanedrín, y luego las autoridades romanas, como lo acabamos de ver en la iglesia de Roma. Pero aquí hay algo importante, la persecución impulsó la misión. En lugar de apagar la fe como lo vimos ahora, esto obligó a los cristianos a extenderse hacia Judea, hacia Samaria y hacia más allá, como era la promesa que Jesús dijo, que me seréis testigos en tal. Y cuando ellos fueron repartidos, por supuesto proclamaban el mensaje. Esto es muy importante porque así fue que se empezó a viralizar el mensaje del cristianismo. Así que, ojo, si el cristianismo hubiese sido un invento humano, no habría resistido la persecución inicial con tantos testimonios y expansión. Definitivamente ahí podemos ver una mano divina detrás de todo esto. Punto importante. Nerón y el incendio en Roma. Ay. El incendio como pretexto. Ojo, cuando Roma ardió, Nerón buscó culpables. Eso fue en el 64 después de Cristo. Y adivina quién culpó: a los cristianos, porque ellos ya eran vistos como sospecha. Así que fueron señalados. El doctor Justo dice que Nerón buscó a quién culpar del incendio de Roma. Muchos dicen que fue un autoincendio que él se hizo. Así que cuando encontró a los culpables, los cristianos, ya odiados y sospechosos, fueron víctimas de una gran crueldad. Y ahí está la persecución de Nerón, que fue muy fuerte, que nos da el segundo punto, la crueldad de los martirios. Ojo, algunos de nuestros hermanos cristianos fueron arrojados a las fieras, otros fueron crucificados, quemados como antorchas humanas en los jardines del emperador. Tácito, que es una de las fuentes extrabíblicas que habla justamente de eso, nos dice que algunos fueron cubiertos de pieles de animales para que los perros los devorasen, mientras otros fueron quemados como antorchas humanas nocturnas. Una persecución muy fuerte y muy cruel y muy cruenta. Y como mencionamos ahora, Pablo y Pedro como mártires en Roma, pues no me quiero andar aquí, pues según la tradición ambos murieron en esta persecución. Dicen que Pablo decapitado, que Roma crucificado, perdón, que Pedro crucificado y Pablo decapitado. Y bueno, pues, aunque los detalles no son seguros, lo que menciona el doctor Justo es que tanto Pedro como Pablo murieron durante esa persecución. Al menos en la persecución de Nerón, ahí cayeron Pablo y Pedro. Ahora, qué importante es esto. Los primeros líderes de la iglesia no buscaron definitivamente un poder político. Entregaron sus vidas por Cristo. Fueron fieles al mensaje. ¿Cuáles fueron las razones del rechazo de Roma hacia los cristianos? Primero, el culto al emperador como prueba de lealtad. Para ellos era muy importante el culto al emperador. El César era el más importante. Yo les mencionaba que ahorita en el contexto geopolítico en que se desenvolvía la iglesia primitiva, Roma toleraba la diversidad religiosa, pero el culto a César, como símbolo de fidelidad política, era súper importante y los cristianos lo negaban. El culto al emperador no era simplemente idolatría, ojo, sino es una señal de lealtad al imperio. Negarse a participar en ese culto al emperador equivalía a traición, y traición, muerte. Segundo, acusaciones grotescas contra los cristianos.
Miren, a los cristianos se les llamó ateos. ¿Saben por qué? Porque rechazaban a los dioses paganos de Roma. Se les llamaba caníbales. ¿Por qué? Por el tema de la cena del Señor. Porque en ese momento pues decían, comemos el cuerpo y la sangre del Señor. Se le acusaban de caníbales. Incluso algunos pensaban que los cristianos se comían disque niños. No, era nuestros apologistas, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, les tocó refutar a todo ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, eh, pensaban que había también incestos. O sea, la incomprensión lleva a grotescas calumnias. Eh, y, y eso generó demasiado rechazo. Y finalmente la exclusividad cristiana como ofensa. ¿Por qué? Los cristianos no aceptaban al César como señor, ni se unían a ningún secretismo romano. O sea, lo que más irritaba a los romanos era la terquedad cristiana en afirmar que solo Jesús era el Señor. Así que eso es importante lo que voy a decir, y es, desde el inicio, la iglesia fue perseguida, no por ser, no por superstición, sino porque confesaba que solo Cristo era el Señor y no el César. Solo Cristo como Señor y no el César. Importante eso. Vamos con la siguiente diapositiva. Dentro de esta gran historia, la esperanza en medio del sufrimiento. El martirio como testimonio. En los primeros siglos el martirio se caracterizó como parte de la vida de la iglesia cristiana. Los cristianos no veían el sufrimiento como una derrota, sino como una victoria y semilla para el futuro de la iglesia. Los cristianos comprendieron que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. Segundo, la resurrección como fundamento de la esperanza. El hecho de creer en la victoria de Cristo sobre la muerte transformaba la visión del martirio. Incluso a veces, como mencionaba el doctor Justo, es que algunos ya era como que se entregaban voluntariamente para ser perseguidos. Y tercero, la identidad cristiana fortalecida. La persecución finalmente ayudó a la iglesia a definirse a sí misma como un pueblo distinto y con una lealtad exclusiva a Dios. La iglesia aprendió a reconocerse a sí misma como un pueblo distinto, llamado a la fidelidad, dice el doctor Justo, a toda costa, aunque ello costase la vida. Y lejos de eso ser una derrota, la iglesia fue modelada por la persecución. Perdón, moldeada. A la larga el imperio no pudo destruir lo que estaba cimentado en la esperanza de la resurrección. Vamos a la sección número 5. Vamos a la sección número 5, está bien interesante. Vamos a ver. El legado del siglo I. Todo lo que hemos visto ha sido el siglo I. Déjenme aquí que me perdí en una guía que yo estoy llevando. Disculpenme. Ya. El legado del siglo I. 1. El Nuevo Testamento en formación. Los escritos apostólicos comenzaron a circular y eran considerados inspirados. Desde muy temprano las cartas de Pablo y otros escritos empezaron a leerse en comunidades como palabra autorizada. Las cartas de Pablo no fueron tratados teológicos escritos en la calma de un estudio, sino con comunicaciones vivas, surgidas en situaciones concretas de la iglesia y que pronto adquirieron autoridad. O sea, ya la iglesia empezaba a considerar determinados escritos con autoridad. Los evangelios como testimonio de la memoria apostólica. Importante. ¿Dónde se conserva la tradición apostólica? ¿Dónde conservamos la enseñanza apostólica? En las escrituras. Yo no creo que los apóstoles predicaran por tradición algo diferente a lo que nos dejaron por escrito. Así que antes de que estos testigos, que son los apóstoles, murieran, los evangelistas recogieron en escritos la vida, muerte y resurrección de Jesús, que fueron los evangelios. Así que el Nuevo Testamento nació de la necesidad de conservar la memoria del evangelio en un momento en que los testigos presenciales comenzaban a desaparecer. Así que
Vean la importancia de la escritura. Desde ese momento ya la escritura era parte fundamental de la herencia de la fe. Por eso confiamos nosotros en la escritura y más adelante desarrollaremos ese tema. Tercer punto, la escritura como herencia común. Finalmente, a finales del siglo I circulaban los evangelios y las epístolas en varias comunidades, formando así un canon inicial. Ya era reconocido, aceptado. Aunque no existía un canon definitivo, o definido pues, ya en ese tiempo se reconocía un conjunto de escritos que circulaban con autoridad apostólica. Así que no fue que la iglesia en un momento dijo, listo, ya defino cuáles son los libros, porque yo quiero, porque tengo autoridad. No, cuando la iglesia define ese canon, viene de una herencia donde ya se consideraban como autoridad e inspirados muchos libros. Así que, hombre, la Biblia no fue inventada en el siglo IV por Constantino. Desde el siglo I, y como lo estamos viendo, según lo que la investigación del doctor Justo González, los escritos apostólicos ya circulaban y eran considerados como palabra de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Déjenme un segundito, cuadro algo acá. Listo. Sigamos. Desarrollo del ministerio cristiano. Importante. 1. Liderazgo colegiado en las iglesias. Eso ya lo mencioné antes, pero quiero ser enfático en ello. Al inicio, los presbíteros o ancianos compartían la autoridad en lugar de un solo obispo monárquico y único. Esto es una realidad que pasaba en el siglo I. Así que los que dicen que no, que en el siglo I era lo mismo que el obispado que hoy tenemos y la iglesia de Roma que hoy tenemos, eso no es cierto. Eso no es cierto históricamente hablando. Al menos es lo que refuta el doctor Justo González. Y como les mencioné en un principio, el doctor Justo González algo de autoridad debe tener, ¿no? Por todos sus estudios. Diáconos como servidores prácticos. Esto inspirado en Hechos 6, los diáconos atendían a necesidades materiales y sociales de la iglesia. Lo dice el doctor Justo, la institución del diaconado muestra la preocupación de la iglesia por atender tanto lo espiritual como lo material. Y ojo, aún no existía un papado. Aunque la iglesia de Roma tenía prestigio por lo que les acabo de mencionar en slides anteriores, no había un primado universal. Tan importante también era, y más adelante lo vamos a ver en otros capítulos, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Jerusalén. Así que el episcopado monárquico, según como lo dice González, y la idea de un primado romano son desarrollados posteriores, incluso más adelante lo vamos a ver que esto es después del siglo III o IV y inexistentes en el siglo I. Para todos aquellos que dicen, guardamos la enseñanza, tradición apostólica que es del primer siglo y por eso el Papa, eso no tiene correlación alguna. Así que, bueno, esto nos sabe demostrar que no es que Pedro fue el primer Papa. El modelo primitivo, ¿cuál era? Colegiado y descentralización del liderazgo y del poder. Sigamos. La vida comunitaria cristiana. La vida comunitaria cristiana. Un pueblo nuevo en medio de un imperio. Los cristianos vivían en comunidad distinta, con normas éticas propias. El doctor dice, la iglesia se entendía a sí misma como el nuevo pueblo de Dios, un pueblo llamado a vivir de manera diferente en medio del imperio. La caridad como marca distintiva, esto es muy importante. Si ustedes quieren decir, quiero seguir la tradición apostólica, quiero comportarme como la iglesia apostólica, tenemos que hacer misión social. Tenemos que hacer misión social. El cuidado de huérfanos, viudas y pobres sorprendía al mundo romano en ese entonces. Eso también refuta el hecho de que el cristianismo le importaba un poder solamente de una manera egoísta, sino que por el contrario estaba para ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Los cristianos eran conocidos por su cuidado de los pobres y por su práctica de la hospitalidad, la trascendencia de los lazos familiares y étnicos. Eso es un llamado también para todas nuestras iglesias evangélicas hoy en día, ¿no?
que no practican la caridad. Y muy importante, y eso sí se parece mucho a lo que es el protestantismo de hoy, un culto centrado en la resurrección. ¿Se reunían cuándo? El domingo. Celebraban la cena del Señor y escuchaban la enseñanza apostólica. Ese era el modelo de culto en ese entonces. Interesante. ¿Hemos perdido el tema de la importancia de la cena del Señor? Sí. Aunque en la iglesia protestante evangélica escuchamos la enseñanza apostólica, pero yo creo que tenemos que recobrar eso. Vuelvo a ser enfático. El domingo se convirtió en el día de reunión cristiana. ¿Centrado en qué? En el recuerdo de la resurrección. Vean, esto refuta también la idea de, y lo he mencionado mucho y perdón, a veces puedo ser repetitivo. La iglesia no buscaba poder. Su fuerza estaba en el testimonio comunitario y importante, como lo mencionaba el Señor, en el amor mutuo. Esto generó un impacto en el Imperio Romano, inevitablemente. Ya les muestro que no pasó. Esto generó un impacto en el Imperio Romano. Esto fue un movimiento imparable. A pesar de las persecuciones, el cristianismo se expandió rápidamente por todo el imperio. Al terminar el primer siglo, ojo, había comunidades cristianas en casi todas las provincias importantes del imperio, las que vemos ahora, donde Pablo justamente iba. Aunque lo más chistoso es que cuando Pablo iba allá, ya habían comunidades cristianas. Eso muestra que la misión también es de cada uno, que llevemos cada uno el mensaje. El testimonio de los mártires conmovía al mundo. Su fidelidad hasta la muerte impresionaba incluso a sus propios verdugos. La importancia de los mártires, ¿no? Y una fe contracultural. Los cristianos rechazaban totalmente el tema del culto imperial, la inmoralidad de los espectáculos que había en ese entonces y la violencia de la sociedad romana. Se levantaron como una respuesta ante esa violencia que había en ese momento. La iglesia no podía aceptar el culto al emperador, ni la ética relajada de su sociedad. Justamente por eso fue acusada de odio al género humano, porque ellos consideraban que así debía ser el ser humano. Así que el cristianismo, como se concebió desde un principio, no se expandió por la espada ni por la imposición. ¿Por qué se expandió? Por la fuerza del testimonio y por la vida distintiva de los creyentes. Aquí quiero ser muy enfático porque más adelante lo vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver en uno de los capítulos que vamos a tener. Y es, rayos, en la colonización se usó mucho el tema del poder para expandir el evangelio. Pero miren cómo es, si queremos guardar las tradiciones realmente apostólicas de la iglesia primitiva, la expansión del cristianismo se hizo a partir de servicio, amor y martirio, no a partir de espada y fuerza y poder. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente vamos a la última sección y con ello terminamos. Esa es una sección ya de reflexiones, aplicaciones apologéticas, un poco conclusiones. Y con esto terminamos este primer gran capítulo del primer siglo de la iglesia cristiana, de su origen. Y es que el cristianismo es histórico. Hay un carácter histórico en él. Se basa en hechos, no en mitos. Hay muchos ateos, mucha gente que dice, no, que eso es un mito. No. Desde el principio los cristianos proclamaron la vida, muerte y resurrección de Jesús como hechos ocurridos en la historia. Más adelante vamos a ver justamente el tema del credo apostólico, donde el credo apostólico dice que creemos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Vida, muerte y resurrección, algo histórico. Así que bueno, el evangelio no es un sistema de ideas, sino una proclamación de un acontecimiento. 2. La fe está arraigada en testigos oculares. Los apóstoles predicaron lo que habían visto y oído, no leyendas inventadas. Que es que Horus es la historia de Cristo. No tiene nada que ver. Incluso sigo a algunos ateos en X que pueden decir con toda claridad y firmeza, eso es un hecho histórico. De pronto no comparten la divinidad de Cristo, pero hay una realidad histórica en ello. Así que no fue una leyenda inventada. El cristianismo está basado inseparablemente
estaba, perdón, inseparablemente ligado a hechos que sucedieron en un tiempo y lugares determinados. Así que, hombre, el cristianismo no es un mítico, no es un mito, es una fe histórica. Eh, la fe no depende de una tradición eclesial tardía. La fe depende de los testigos oculares de lo que sucedió en el siglo I. La iglesia no nació con Constantino. Lo acabamos de ver. La iglesia ya existía organizada en el siglo I, con ancianos, diáconos, comunidades distribuidas por todo el imperio, un colegiado, una organización que no existía en un solo obispo para gobernarse, sino que era un colegiado que gobernaba, muy distinto a lo que hoy nos quieren vender, por supuesto. E importante, ya circulaban las escrituras. Los que dicen que no, que en ese entonces es que fue la iglesia la que nos trajo en el tercer siglo la Biblia. No, ya habían escrituras. Los evangelios y las epístolas ya eran leídos en los cultos y eran considerados autoridades del siglo I. Por supuesto, no existía un canon definido como tal, una oficialización del canon, pero sí habían libros que eran considerados inspirados y había otros que no eran considerados inspirados. Así que la Biblia no fue inventada en Nicea y la iglesia existía siglos antes de Constantino. Otra conclusión: el liderazgo sin papado en el siglo I. Muchos dicen, volvamos a la fe apostólica. Gran parte de la reforma era volver a la fe apostólica, que más adelante la vamos a ver. Como demostramos, Pedro no fue el primer papa. En Jerusalén el liderazgo era compartido por Pedro, Juan y Jacobo, colegiado. La iglesia primitiva era gobernada por grupos de ancianos, repito, eso lo dice mucho el doctor González, no por un solo obispo. Y el primado romano, lo que sucede con el papa es después. Roma, por supuesto, tuvo un prestigio por ser la capital del imperio y por la memoria de Pedro y Pablo. Pero definitivamente no gobernaba toda la iglesia. Había un gobierno importante en Antioquía, en Alejandría, en Jerusalén. Así que pues, el episcopado monárquico, como lo que hoy se conoce, y la idea de un primado romano son desarrollados siglos posteriores. No existió en el siglo I. Y eso lo vamos a ver en otros capítulos. Cristianismo contracultural. La iglesia fue acusada de ateísmo y subversión, como vimos. ¿Por qué? Porque negaba ese sincretismo religioso y esas deidades paganas romanas. Se negaba al culto al César y por eso fueron perseguidos. Como les decía, lo que más irritaba a los romanos era esa terquedad cristiana al afirmar que Jesús y no el César era el Señor. Y era una comunidad diferente en ética y práctica. Caridad, hospitalidad, cuidado de los pobres. Es muy importante y es algo que es un mea culpa que de pronto muchos de los cristianos hoy hemos olvidado. Así que bueno, con esto terminamos este primer punto. La victoria en medio de la persecución, la sangre de los mártires como semilla, como vimos, gracias a ellos fue que se expandió todo, y la esperanza de la resurrección como un motor. Era lo que ellos, o sea, el martirio no se veía como una derrota, sino como una victoria en Cristo. Así que la iglesia no venció con espada ni política, sino con la fe de mártires que creían en la resurrección. Esa fue la realidad. Así se desempeñó. Así que bueno, con esto terminamos esta primera parte de la historia del cristianismo con este primer siglo. Es muy interesante, por supuesto. Es algo muy revelador. Nos da enseñanzas, claro que sí nos da enseñanzas, pero también nos permite refutar varias ideas que les mostré que no son bíblicas, no son históricas. Y bueno, espero que este primer capítulo les haya servido. En el siguiente capítulo vamos a ver siglo II, después siglo III. Va a ser un viaje muy interesante, fundamentado en el doctor Justo González. Y espero les guste tanto como a mí. Entonces, bueno, muchas gracias.
Nos veremos, en los siguientes capítulos. eh, y, espero les guste. Si les gustó, compartan, denle like, hagan un comentario. Si quieren funarme, decirme, no, estás totalmente equivocado, póngamelo si quiere. Y yo le puedo responder porque considero que la visión que está teniendo Justo González es correcta. eh, eh, y, y podemos discutirlo. Si les gustó, también pónganme ahí, denle like, suscríbanse, por supuesto, para que puedan ver el contenido que voy a estar montando. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión.